La nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica en estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Con ustedes, el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando. Ya está, ya estamos. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Saludos a su hermano Noé Ramírez una vez más. Aquí estamos en cabina, amén. Bueno, pues aquí ayer no pudimos estar por causas de tormenta, ¿verdad? Tuvimos que apagar la radio, pero aquí estamos de regreso, amén, para darle continuidad al programa Logos. Un estudio expositorio, ¿verdad?, de la palabra de Dios en estos últimos tiempos, y agradezco a Dios por la vida del pastor Jesse Pando, que aquí nos está acompañando también, que es parte de este programa, y cada uno de ustedes que se están sintonizando también por vía internet, ahí en el Face Live, ahí estamos también ahorita transmitiendo, y todos los que nos están oyendo por la radio, por a las ondas radiales, al aire. Gracias por sintonizarnos, gracias por esperarnos, tener esa paciencia para nosotros, y de nosotros es un privilegio verdaderamente, primeramente de parte de Dios, de poder compartir la palabra, y cada uno de ustedes, ¿verdad?, que se ha dado la cita de poder estar atentos al programa, a todo lo que hemos venido hablando sobre lo que es el judaizarse, ¿verdad?, como las costumbres, costumbres y ritos, ¿verdad?, que ya pues no son necesarios, pero que aún en estos tiempos a la iglesia la han querido someter en esas prácticas, y queremos nomás ante la palabra de Dios, o sea, con la palabra de Dios, trayendo a la luz todas estas cosas, que usted y que nosotros seamos edificados de tal manera que podamos entender que la palabra de Dios dice lo contrario a lo que estas personas o estos que se dicen neojudaizantes, que es necesario volver a la ley. Déjeme decirle que hemos venido hablando esto, y a la luz de la Biblia no nos dice que esto tenemos que llevar a la práctica, sino que nosotros tenemos que guardar el pacto eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, pues gracias una vez más, Dios los bendiga, y bueno, ¿verdad?, esperamos que esté atento a lo que vamos a estar hablando y compartiendo en esta tarde. No nos dejemos engañar. Jesús dijo en Mateo 24, capítulo 3 en adelante, él dijo, no se dejen engañar. Vendrán muchos en mi nombre que dirán que son el Cristo, pero no se dejen engañar. Entonces, estas prácticas, estas doctrinas, estas enseñanzas o estas costumbres son engaños. Son engaños porque bíblicamente hemos venido comprobando que usted no necesita judaizarse. Amén. Ni aún siendo judío mesiánico no tiene por qué judaizarse. El judío mesiánico como usted, gentil, como nosotros gentiles, estamos en la libertad de nuestro Señor Jesucristo, en la libertad del Espíritu del Señor, en donde ya no hay barrera en nosotros, sino que ya ahora somos un solo pueblo, y es a través del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pastor. Amén. Gracias, hermano Noé. Hermanos, Dios les bendiga. Es cierto, hermanos, queremos concluir ya lo de las raíces hebreicas. Como decía nuestro hermano Noé, hermanos, ya no es necesario bajo el nuevo pacto guardar las ceremonias de la ley. Amén. Y ya es más, ya no nomás no tenemos que guardarlas, es pecado hacerlo. Amén. Es caer de la gracia. Amén. Y queremos dar conclusión ahora, hermanos, de este tema. Así es. Y queremos, vale más empezar a leer desde una vez la Escritura.
Amén. Y lo mismo, hermano, voy a estar leyendo yo nomás, me voy a estar basando para terminar el programa ya de esta serie. Voy a estar basándome en 2 Colosenses capítulo 2, 13 en adelante, y luego voy a estar basándome también en Romanos 14. Yo no sé la escritura que trae el hermano, pero yo quiero empezar leyendo ahí en Colosenses capítulo 2 porque queremos cerrar el programa ahora. Bueno, hermano, si por urgencia tenemos que hacer otro, pues lo hacemos, pero queremos concluir ahora, ¿ok? La meta, el objetivo es concluir hoy. Pero dice ahí escritura el apóstol Pablo, y ahí en el capítulo 2, versículo 13 en adelante. Se me hace que está muy alto aquel, hermano. Hay que bajarle un poquito, está demasiado alto. Dice aquí la escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Nomás déjele un poquito, no, al otro lado. Poquito para saber si nos vamos del aire o no. Ahí está bien. Ahí nos escuchamos. Así es de que, hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes que nos escuchan. ¿Sí les dio el webpage? ¿También o nomás ok, si nos pueden mirar allá, la hermana Caro Franco Martínez, a la gente de que vive lejos, la hermana Trini, mucha gente nos escuchan allí en yo no sé, algunos dicen www.lanuevaradiolavanza.com, otros dicen nuevaradiolavanza.com, y también estamos en la aplicación de TuneIn, y también estamos en la antena anóloga, y también estamos ahí en Facebook. Amén. Así es de que estamos trabajando para poner los programas ya, hermanos, en YouTube. Ya tenemos el canal, nomás que el proceso no es fácil. Amén. Ténganos paciencia. Hoy estuve todo el día por más de 1 hora hablando con los 2 internets a ver si nos pueden arreglar ese problema. No es el problema en Odessa. En Odessa hay bastante potencia. Es en Crane. Es el HughesNet en Crane que nos está batallando mucho. Nos está dando muy poquita velocidad y necesitamos poquita más velocidad que los que nos están dando para seguir estable. Y créame lo que me frustra, pero vamos a empezar a leer el estudio de esta mañana. Hermano Noé, antes de yo leer, yo quiero darle una introducción a quién es Pablo, el apóstol Pablo, porque es importante entender quién es este hombre. El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia porque él tenía celos por la ley de Moisés, por el pacto abrámico. Él perseguía a la iglesia de tal manera que los metía a la cárcel, los perseguía, agarraba cartas del Senadrín para ir a meterlos a la cárcel, los mataban, hermano, los golpeaban, los torturaban, a todos aquellos que no se sometían a la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo es un hombre que tiene un impacto con Dios en su camino a Damasco, conoce a Jesucristo personalmente, se lo lleva al cielo en varias visiones, de tal manera que Dios lo escogió para usar a Pablo, para explicarle a la iglesia del Nuevo Testamento lo que es el significado del nuevo pacto. Y de la noche a la mañana, hermano, de la noche a la mañana el apóstol Pablo se echa a todos los judaizantes encima. Se los echa de enemigos de un momento a otro. Un momento iba con cartas a encerrarlos, a meterlos a la cárcel. La siguiente noche lo echaban por un canasto, por una ventana, porque lo quieran matar. Entonces no estamos hablando de un hombre cualquiera, estamos hablando de un hombre que estaba bien preparado en la escritura, bien preparado en la ley, un hombre que prácticamente, hermanos, era el hombre que tenía más conocimiento de la ley y el que literalmente hace cotaciones más de la ley que cualquier otro apóstol. Entonces el apóstol Pablo no era nomás un hombre loco que se enfureció y que dijo, yo quiero ser contrario a los demás y quiero ser diferente. No, Dios lo llamó con un propósito. Hermano Noé, y si el Señor no salva a Pablo y lo levanta, yo creo que mucha de la iglesia, o casi toda la iglesia, se hubiera apostatado ya. Ya llevaban a Pedro el líder, ya llevaban a Bernabé, a todos los otros judíos, ya estaban arrastrando mucha gente. Entonces, antes de leer ahí, estamos hablando de quién es el que está escribiendo estas epístolas. Claro que por inspiración del Espíritu Santo. Dice así, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en la cruz del Calvario, quitándola en la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos,
Entonces, debido a ese sacrificio, debido a la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, debido a su sangre que Él derramó, Él cumplió por completo la ley y los profetas, hermano. Por eso el 16 nos confirma eso. Y nos dice Pablo, por tanto nadie no te juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual era una sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Así es de que dice, nadie os prive de vuestro premio, afectuando humildad y culto a los ángeles, extremiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Qué tremendo, hermanos. Entonces Pablo nos dice claramente aquí que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, Él cumplió por completo todos los requisitos de la ley. Por eso dice que nadie nos juzgue ya en cuanto a comidas, bebidas, días festivos, lunas llenas, días sábados. O sea, ya no estamos obligados a guardar esas cosas. Así es. Sí, pues podemos ver, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo lucha contra esto del judaísmo, que querían a los gentiles, pastor, querían a los gentiles una vez, siendo salvos, querían meterlos a esas costumbres. Pero Pablo se dio a la tarea y Pablo escribe estas cartas en las cuales nosotros tenemos que tener conocimiento de ellas para que no seamos engañados, para poder refutar, pastor, el evangelio, ¿verdad? Poder refutar estas falsas enseñanzas que se levantan, falsas doctrinas, ¿verdad? Que se levantan en contra de lo que es el nuevo pacto. Entonces, es importante estudiar y entender las cartas del apóstol Pablo, porque en todas él habla de la ley y habla también del nuevo pacto. Entonces, él exhorta, de hecho en Gálatas capítulo 4, él exhorta, ¿verdad? A que no lleven esto, a que no sean sometidos a la ley, una vez más, sino que guarden el nuevo pacto, ¿verdad? Que en él encierra todo, ¿verdad? Como dice aquí aquí en Colosenses, ¿verdad? La sombra, ¿verdad? De lo que había de venir, ¿verdad? Que dice que nadie en el capítulo 17 dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, por cuanto somos el cuerpo de Cristo, entonces ya no puede heredar la ley y la promesa, ¿verdad? No puede heredar ya la ley y la promesa. O sea, la promesa de vida eterna de salvación no podía ser por la ley, no puede ser. Entonces, hermano, cuando una persona quiere volver al judaísmo, a las ceremonias, es retroceder, es apostatar, es caer de la gracia. ¿Usted entiende por qué querían matar a Pablo? Porque Pablo Pablo no era un hombre loco, hermano, era un hombre que sabía la ley. ¿Y cómo es que este hombre ahora predica lo contrario? Porque se le reveló por Cristo. De tal manera que el nuevo pacto, hermano, no está fundamentado ni en comidas, ni en bebidas, ni en vestuarios, ni nada de eso. Lo único que la Biblia nos dice bajo el Nuevo Testamento para el vestuario lo único que nos dice que nos vistamos con modestia. Y modestia quiere decir, hermanos, honradamente, estando conscientes de que somos el templo del Espíritu Santo, amén. Y ya no tenemos que nuestra salvación no dependa, hermanos, de ceremonias exteriores. Es el mensaje aquí. Porque si nos ponemos a hablar detalle por detalle, vamos a hablar de muchos detallitos. Y mire, ahí en Colosenses, ahí capítulo 2, versículo 20, para irnos rapidito, Colosenses 2, 20 dice, pues si habéis muerto, hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? O sea, ¿por qué consideras las costumbres de las gentes o por qué lo ves con ese agrado cuando verdaderamente no tiene ningún significado? Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todo se destruye con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no pueden detener
no pueden sujetar esta carne. O sea, son, no, son cosas religiosas de humanos que no pueden verdaderamente ni quitarte los pecados, ni limpiarte, ni hacerte mejor. Amén. Simplemente no pueden contra los apetitos de la carne, o sea. Pero y ese es el problema, que nosotros no queremos eso, nosotros queremos aquello que nos limpie y que nos puede quitar o que puede sujetar esta carne para no seguir pecando, Amén. no seguir haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, que viene siendo Cristo, el nuevo pacto, ¿verdad? Amén. Y luego dice el 3, capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que buscar. No podemos dejarnos que nos metan a estos rudimientos, que nos vuelvan a meter otra vez a la ley. Más que lo que te estaba diciendo, pastor, usted dijo que es retroceder. Pero Pablo como que se mete más a la profundidad. Más que retroceder es una negación total del plan de salvación, del plan de redención que se planeó desde antes de la fundación del mundo. O sea, a la profundidad, más que retroceder, es negar totalmente la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Algo poderoso, hermano, Sí, porque ¿me leímos en Gálatas capítulo 2, ¿verdad? El versículo 11 en adelante, leímos el otro día, ya no vamos a leer otra vez porque llevaría mucho tiempo, donde dice el apóstol Pablo, porque era de condenar. Era de condenar lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban prohibiendo comidas, prohibiendo juntarse con los gentiles, querer ser a la iglesia del Nuevo Testamento que se hiciera la circuncisión. Y no vamos a explicar eso otra vez. La circuncisión si hace práctico, las comidas tenemos que cuidar lo que comemos para cuidar el cuerpo. Me refiero a querer usar esos métodos para salvarnos, ya no se puede bajo el nuevo pacto. Eso se llama, lo que Pablo le llama, era de condenar. Porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, reprendí a Pedro delante de todos. Lo reprendió porque quería someter a los cristianos a las ceremonias. Ajá. Y en Cristo, hermano, ya no salvan ceremonias. Ya no salvan nada de eso. En Cristo salva fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz de Calvario. Porque sin remisión de sangre sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Yo quiero brevemente, porque voy a leer algunas escrituras y vamos a dar un resumen, pero lo voy a leer rápido. Pero pongan mucha atención, los que están escuchándome ahí en Facebook, que están en la radio, pongan mucha atención a lo que vamos a leer aquí. El mismo apóstol Pablo hablando a los romanos en capítulo 14. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come solamente legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. Amén. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. De ahí sale un canto que muchos conocen, ¿verdad? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también que menosprecias a tu hermano, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. No un juicio de trono blanco, el tribunal de Cristo es diferente. Amén, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua y confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien
decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, ¿ok? Fíjese lo que dice. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo para él, lo es. ¿Ok? Entonces sigue diciendo. Pero si por causa de la comida mi hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Fíjese lo que dice el 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado a los hombres. Así que sigamos la contribución de la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada que mi hermano tropiece o ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ahí Pablo está volviendo a confirmar, hermanos, que en cuanto a reglas de las comidas kosher, de qué comidas tenemos que comer, dice el apóstol Pablo que si mi hermano, o sea, en otras palabras, que opere el amor en nosotros. Porque dice que el que no come para el Señor no come y que para el Señor no bebe, para el Señor no bebe. O sea, que nadie te juzgue, dice, porque sí le dice al débil en la fe. Claro. El débil en la fe come legumbres nomás, pero para el que no es débil en fe come de todo. Ahora, no está condenándolos Pablo, lo que está diciendo Pablo, que nuestro motivo no puede ser algo más que sea, no podemos atribuir la salvación, nuestro bienestar, hermanos, en cosas exteriores, comida. Porque dice, todo es limpio. ¿Por qué él está hablando de esta manera, Pablo? Porque está hablando de las comidas. Prohibían las comidas y él está diciendo, no, espérense, es que todo es limpio para mí ante el Señor. Pero si mi hermano se ofende, pues, o sea, y sabemos a qué se refería, ¿verdad? Aquellas viandas que se le ofrecían a los ídolos y la gente batallaba para comer eso. Y Pablo vuelve a confirmar esto. Él lo habla en otra parte de la Escritura, lo habla también Pablo. Amén. Pero dice claramente que nadie nos juzgue en cuanto a días festivos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque bajo nuevo pacto, hermano, ya los días festivos, las ceremonias de la ley ya no son necesarias y no pueden justificar al hombre. Eso era durante la ley de Moisés. En cuanto a lo práctico, hay que cuidar nuestra salud, no coma mucho chicharrón, mucha tripa, mucho asado si usted tiene colesterol. Si tiene azúcar, no coma mucho azúcar porque pues se va a ir más pronto para allá, para arriba, amén. Pero dice el apóstol Pablo, hermano, que nadie nos juzgue en cuanto a días sábados, en cuantas comidas, porque dice que claramente, hermanos, que un hombre tiene un día, un cierto hombre a todos los días los tiene iguales y otro honra más a un día. Entonces Pablo ni condena a ninguno ni al otro. El problema es, hermano, cuando me dicen a mí, es como yo decía el otro día en mi estudio, yo no tengo ningún problema, hermano, no es si alguien quiere guardar el sábado o dedicar el sábado para el Señor. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿ok? Si alguien quiere decir, voy a dedicar este día sábado para buscar a Dios, para honrarlo, para buscar su presencia, gloria a Dios. Pero se dice, voy a guardar el sábado, si no, no puede ser justificado delante de Dios. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el dilema, que no nos podemos justificar por las obras de la ley, ni por las ceremonias. Por eso, hermano, no es necesario volvernos a las raíces hebréicas, no es necesario. Ya tenemos las promesas por la fe en Jesucristo, la fe de Cristo en nosotros. Somos herederos y coherederos de los judíos, juntamente con el padre Abraham, si es que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, descendientes de Abraham somos. Así es, y ahorita lo que hablaba de que Pedro, ¿verdad? De que Pablo, ¿verdad? Le dijo a Pedro, ¿verdad? Lo exhortó a Pedro por lo que estaba haciendo.
ahí en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, le dice ahí en el capítulo creo 2, es lo que está sucediendo hoy en día, pastor. La gente está volviendo a poner lo que leímos el programa pasado sobre ese muro, ese muro de enemistad. Pedro estaba haciendo una vez más, estaba trayendo lo que Dios había derribado. Amén. En la cruz. Amén. Él derribó ese muro. Entonces él estaba haciendo, ¿cómo le quiero decir? Dice el apóstol Santiago, habla también de esto, de haciendo excepción de personas, comportándose con los gentiles como gentiles y dándoles por su lado a los judíos. Entonces, pero no presentando a Cristo, se le estaba pasando presentar a Cristo como aquel que vino a quitar toda la enemistad que había entre los pueblos, ¿verdad? Y más que el pueblo de Israel era un pueblo muy arrogante, porque siempre se presentó como el pueblo de Dios. Entonces Pedro estaba haciendo esto, por eso Pablo dijo, eso es de condenar. Estás volviendo otra vez a levantar lo que Jesús derribó en la cruz del Calvario. Y Pablo vuelve a dar una exhortación en Gálatas 4, en el versículo 8 al 9, da una exhortación a no volver a la esclavitud. Amén. ¿Ok? O sea, tengamos en mente, hermanos, que no podemos volver atrás. Si a usted se le ha presentado a este Cristo crucificado, así como a Gálatas se le presentó a este Cristo glorificado, que de hecho Pablo dijo, a ustedes se les habló el Cristo, se les presentó como crucificado, como en la escena donde Él derramó su sangre y fue rompido el velo, donde pudimos entrar por gracia a la presencia de Dios. Dice, pero ¿quién los fascinó? ¿Quién los desvió? ¿Por qué se desviaron? ¿Por qué abandonaron lo que se les enseñó? Entonces, ¿por qué? Porque se estaban volviendo a la esclavitud una vez más. Pablo vuelve a exhortar ahí en el capítulo 4, versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. No son dioses. Digo, no son dioses. A los que por naturaleza no son dioses. Que viene siendo la idolatría, viene siendo las costumbres, viene siendo todo el paganismo, viene siendo todo aquello, ¿verdad? Que los padres traían y instruían a los hijos. Dice, mas ahora, hablando Pablo otra vez, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Entonces, cuando dice que hemos sido conocidos por Dios es porque hemos sido reconciliados en el sacrificio de Cristo. No pudo haber habido otra manera en cual Dios hubiéramos sido conocidos por Dios, sino por Cristo Jesús. Entonces dice, siendo conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Pablo los menciona como débiles. O sea, porque ya no son relevantes. En un tiempo tuvieron su propósito para presentarle al pueblo su pecado, pero ahora estando la ley, viene la gracia para presentarnos lo que la ley nos condenaba. Viene a presentarnos una gracia para ser perdonados de lo que la ley nos condenaba. Entonces, si tú vuelves a la ley, si volvemos a la ley, estamos una vez más en condenación. Dice el apóstol Pablo, ahí sigue diciendo, dice, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Entonces, qué tremendo eso, dice volver a esclavizar. Volver a esclavizar. Entonces, mucha gente piensa que porque guardan las comidas koshers, porque guardan las ceremonias de la ley y guardan ciertos días. Increíble que la gente cree que en estos días que eso lo justifica más delante de Dios. Al contrario, ni lo justifica ni lo arrima a Dios. No. Lo vuelve a esclavizar y lo separa de Dios. Lo que Pablo llama aquí en donde usted leyó ahorita, pero en Gálatas 5.4, hermano. Allí en Gálatas 5.4, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, como usted me que usted leyó parte del otro día de esto. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos
al yugo de esclavitud, o sea, las ceremonias. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada te aprovecha Cristo. Qué tremendo eso, hermano. Esas son palabras fuertes. Que si usted se quiere justificar por ceremonias, dice que de nada le aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahorita no puede como quiera, aunque quisiera. No hay sacerdotes, no hay templo, no hay nada. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tremendo eso, hermano. Yo no sé en qué idioma la gente lo quiere escuchar, porque eso está en blanco y negro bien claro. Está bien claro, hermano. No podemos estar regresando, hermano, haciendo regresiones a las ceremonias ni a las leyes, ninguna ley. Porque el momento, hermano, en el nuevo pacto, el momento que una persona da gracia por la comida, dice que la santificamos. Desde el momento que da uno gracias, es santificada por Dios. Entonces, queremos justificarnos de los judaizantes, los religiosos. Ahora, hermano, hablamos de los judaizantes, de la gente religiosa, Sí. pero hoy día, mismas instituciones Amén. han hecho sus propias leyes Claro. y sus propios reglamentos. Y de igual como los judaizantes, cuando llegó Cristo, hermano, ya cuando Cristo aparece en el escenario, ya le habían agregado muchas tradiciones, muchas creencias de los mismos fariseos que no estaban ni en la Biblia. Y lo mismo está pasando hoy en día, hermano. Hay instituciones completas. Hay iglesias, hermano, que forzan a la gente a lavarse los pies. Hay iglesias que dicen que la Santa Cena es necesaria para milagros. Y se empiezan a fomentar leyes de su propia institución y las quieren hacer leyes bíblicas usando la Escritura, pero como los fariseos, los judaizantes, no aplicándolas en su contexto apropiado o su orden. Ni ellos mismos pudiéndolas llevar a cabo. Amén. Sí, ese es un problema que hay ahorita. Es el problema, hablaba usted ahorita en la Escritura, dice de los débiles, que coman legumbres, ¿verdad? Pero muchas veces de los débiles, aún en las instituciones, como dice usted, aún en iglesias cristianas, ¿verdad? Que no se están judaizando, pero hay esa esencia de esclavitud, sometiendo al hermano o a la hermana a muchas veces decirle, ¿sabes qué? Mira, yo no como carne porque la carne esto y esto y esto y lo otro. Entonces ya empiezan a intimidar a las personas. Ahí está. Entonces las personas empiezan a decir, híjole, ¿será verdad o no será verdad? ¿Por qué? Porque están débiles en la fe, están empezando. Entonces Amén. ahí estamos nosotros imponiendo una costumbre o algo que ni siquiera bíblico es, sino que simplemente nosotros queremos soyugar a las personas. Entonces ese es algo tremendo, es algo tremendo. Entonces que tenemos que considerar ante la presencia de Dios que no es correcto. Entonces muchas personas se lo creen y por no indagar en la palabra de Dios, pues creen a este siervo o a este líder porque pues lo ven que participa, lo ven que exteriormente es una persona buena, pero verdaderamente a veces sus palabras son hirientes, que someten a las personas en costumbres y rudimentos, cuales el Señor Jesucristo, si leemos los evangelios, fue con lo que más peleó. En los fariseos y en los escribas, fue lo que más les peleó. Que fueron sus tradiciones que le daban más poder que a la palabra de Dios. Y el mismo Cristo dijo, hermano, vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Sí, las tradiciones. Ahora, el problema no es que si alguien me dice a mí, yo no como carne de marrano, Dar una buena definición, ¿verdad? por motivo de conciencia se entiende. Sí. No tiene que. El problema es que esta gente normalmente quiere imponerle eso a otra gente y forzarla, como decía usted ahorita. Sí. Y dice, es que es pecado comer carne de marrano. Sí, se van al Antiguo Testamento. Y ahí es donde está el problema. Vuelven a retroceder, como dice usted, Ajá. a la esclavitud. Porque Pablo dice, ¿por qué dice Pablo que nadie te juzgue en comida o en bebida? ¿Por qué lo dice Pablo? O sea, yo no voy a condenar a un hermano que no come carne de marrano de ninguna manera. El problema es que ellos sí nos condenan a nosotros. Dice que estamos en pecado, comiendo cosas inmundas. Cuando la Biblia enseña claramente bajo el nuevo pacto, hermanos, que no tenemos que someternos a las leyes ceremoniales ya en el Nuevo Testamento. Por eso no se repiten los mandamientos en todo el Nuevo Testamento.
no se repiten. Sí, porque ya se hicieron, nomás están encerrados en dos. ¿Cuál es? Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo mandamiento es como este. Es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahora, pastor, Oseas 6:4 habla de la ignorancia del pueblo, ¿verdad? O ese versículo lo usamos mucho ahora en estos tiempos, la iglesia. Es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, verdaderamente, así han querido tener la iglesia, líderes, personas que no se han interesado en instruir la iglesia, para que no haya este tipo de problemas o que no haya este tipo de enseñanzas, pero lo dejan pasar porque de esa manera podemos verlo hasta en la vida política. Una nación en la cual no hay estudio es una nación fácil de guiar, de someter. ¿Me entiende? Entonces, igual en la iglesia, si en la iglesia no hay enseñanza, es muy fácil de estar sometida a un líder. Usted lo dijo, me gustó lo que dijo ¿Entiende? porque usted lo está hablando históricamente. Por ejemplo, en los países comunistas no quieren que la gente se eduque porque no quieren que los superen. Claro. Me decía un muchacho a mí, hermanos, yo cuando vivía en Cuba, me decía un cubano, cuando yo vivía en Cuba, yo no sabía que existía tanta información. Yo estaba impuesto a pensar nomás de una manera. Cuando emigré para acá, arreglé papeles, empecé a meterme en el internet, a leer libros y me di cuenta, oiga, que hay tantas cosas que uno no sabe. Ese es el propósito. Así es. De que la gente haga esa ceguera a la gente. Entonces, hermanos, no estamos de ninguna manera condenando a los judíos, ni al movimiento, ni a nada de eso. Pero que lo que sí queremos enfatizar, hermanos, que el régimen del Antiguo Testamento, hermanos, fue cumplido en Cristo. Ya no estamos bajo las normas del Antiguo Testamento en cuanto a la ley ceremonial. Por eso, si usted lee todo el Nuevo Testamento, no hay un solo mandamiento que nos obliga a guardar las leyes ceremoniales. No hay. Al contrario, nos dice Pablo que si las queremos guardar, vamos a caer de la gracia. Así es. Pero sí hay, ahí está la diferencia donde mucha gente no entiende. Pero sí hay mandamiento que dice no adulterarás, no fornicarás, el fornicario no entrará, el adúltero, el avaro, porque las leyes morales sí se transferieron al Nuevo Testamento, porque las leyes morales siempre van a existir. Y donde mucha gente luego llega a la conclusión, es que el pastor Pando o el hermano Noé no creen en guardar la ley ya no creen en la ley. Creemos en la ley y sabemos que la ley es buena, pero sabemos, como usted decía temprano y en el otro estudio, que era provisional, era temporal la ley. Y si nosotros queremos vivir bajo, hermano Noé, bajo el Nuevo Testamento, siguiendo la ley o las ceremonias de la ley, Pues estamos perdidos. estamos perdidos, porque mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Perdidos. Mira lo que dice el apóstol Pablo, acá, donde estaba leyendo ahorita, pero voy a seguir leyendo más a rato, más abajo. Pues nosotros por el Evangelio aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Fíjese lo que dice Pablo aquí, algo tremendo pesado aquí, hermano, porque en Cristo Jesús, dice en Cristo, ahí está la posición, porque Ajá, en Cristo Jesús. Nuestra posición en Cristo, hermanos. Por eso yo no entiendo a los judíos mesiánicos. ¿Cómo quieren en Cristo, pero quieren seguir las ceremonias? Yo no entiendo a los judíos mesiánicos. Para mí que ellos no son convertidos, hermano. Creerán en Cristo y quizás un día se conviertan. Pero ¿cómo van a ser ellos creyentes en Cristo, pero a la misma vez querer seguir? Pues Pablo está alegando eso. Porque fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Fíjese lo que dice claramente. En el 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa es la que vale. Y fíjense lo que dice, vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Palabras de Jesucristo. ¿Qué les está diciendo Pablo ahí, hermano? Ustedes iban bien. Sí. Ustedes nacieron de nuevo, iban siguiendo el nuevo pacto, el nuevo pacto, pero ¿quién los estorbó para no obedecer la verdad? O sea, no podemos estar en ceremonias y en verdad a la misma vez, hermanos. No. Hay que entender esto. No podemos estar en ceremonias y en el nuevo pacto a la misma vez. Ahora estamos hablando de un apóstol Pablo aquí que sabe lo que está hablando. No es una persona ignorante que no sabía. Este hombre sabía lo que estaba hablando. ¿Pero por qué habla de esta manera? Amén. Porque Dios le habló, hermanos. Dios lo llevó al tercer cielo
en muchas visiones y le explicó, dile a mi iglesia esto. Y por eso lo estamos leyendo ahorita 2000 años después. No estamos predicando un evangelio raro, hermano, no estamos predicando contra Moisés, no estamos predicando contra los judíos, estamos predicando, hermanos, que en Cristo Jesús, un solo sacrificio cumple todos los requisitos de los profetas y la ley. Y si queremos, hermano, volvernos otra vez de nuevo a las ceremonias, no nos aprovecha nada Cristo. O sea, estamos perdidos. Amén. Y mire lo que habla el apóstol Pablo de aquellos que nos seducen y que engañan y que jalan la iglesia a esos rudimentos. Santo. Léalo ahí en el versículo 10. Ahí, ahorita leyó el versículo 9, pero lea el versículo 10 y vamos a ver. A petición del hermano no lo voy a leer. Ándele, El 10. léalo. Y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, qué tremendo. O sea, es una sentencia. Lo mismo que le dijo a Pedro, es de condenación, tremendo. Pedro. Entonces, por eso dice, aquel que les estorbó llevará la sentencia, sea quien sea. Entonces, había personas infiltradas, como hoy en día, ¿verdad? Están tratando de seducir, de jalar, de sacar de la libertad y del sacrificio a la iglesia de Jesucristo. Todo esto de estas raíces tienen que tener un principio, y es, el diablo está detrás de todas esas cosas. Por eso Jesús dijo, yo vine a hacer las obras del diablo. El diablo todo el tiempo ha querido meter sus mentiras, su engaño. Entonces, y ha usado a las personas aún dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña caminarán juntos. Entonces, pero hay gente infiltrada que está acarreando a la iglesia a la esclavitud una vez más. Pero estos tienen su sentencia, tienen su paga. Ahí dice Entonces, eso claramente. no es vamos a decirlo así, pues sí me dijo una persona. O sea, esa persona no es a la ligera, sino esa persona está haciendo algo de condenación. Dice Pablo que es de condenar. Dice Pablo, hermano, yo no sé, hermano, ¿cómo, en qué otra forma queremos creerlo? Dice Pablo, si nosotros queremos justificar por ceremonias, nos desligamos de Cristo, caemos de la gracia, hermano. No es algo inocente seguir las leyes hebreicas, las normas hebreicas, hermano, no es algo correcto, es un pecado. Es de condenar eso. Yo sé que la gente le presenta el programa muy bonito y que, mira, del judío, del judaísmo, del Torah viene todo esto. Y la gente empieza a presentarlo de esa manera. Y como la gente le leen en la Biblia y leen eso, dicen, sí, pues aquí está. Pero, hermano, el pecado es cuando le dan una aplicación incorrecta. Por eso Pablo dice, ni las comidas, ni los días festivos, ni las ceremonias, nada de esto, dice el apóstol Pablo, nos puede justificar delante de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en comida, ni en bebida, ni en días festivos. Entonces, tenemos que entender eso, hermano. Y ahí está el error de la iglesia moderna, que no ha entendido que Jesucristo es el cumplimiento de toda la ley y las ceremonias con un solo sacrificio. Y si queremos justificarnos delante de Dios, guardando ciertos días, prohibiendo ciertas comidas y decir, yo sí estoy bien. No, usted no ha entendido el Evangelio. Usted no ha entendido la verdad del Evangelio. Usted está, igual que los Gálatas, alguien le estorbó a usted y lo apartó de la verdad. Y Pablo le escribe esto para que se arrepientan y se vuelvan a la verdad. Y fíjese, pastor, que es importante conocer la palabra de Dios, es importante madurar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, conocer las cartas paulinas, porque desafortunadamente hay ocasiones que dentro de la congregación a veces se hacen algunos comentarios ofensivos de por qué uno se viste así, de por qué aquello, de por qué al otro. Y muchas veces afecta en las personas, más en los que están empezando en las cosas de Dios, les afecta bastante. Echamos a perder sus vidas. Muchas veces se enojan tanto con Dios que con aquellos que hablaron esas cosas. Entonces, pero es importante conocer, porque muchas veces vamos a recibir ese tipo de palabras o ese tipo de comentarios, pero en la madurez del Señor vamos a poder nosotros saber de dónde viene.
Muchas veces hay gente que profesa decir que Dios le habló y le dijo estas palabras. ¿Sabes qué? Dios me dijo que te tienes que así, 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 asá, que tienes que vestir así, que te tienes que comportar así. Dios me dijo, bueno, entonces ¿a ti qué te dijo Dios? O sea, a ti no te ha dicho nada, o sea, nomás a juzgar. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, cuando uno está maduro y vienen esas cosas a nuestra vida, uno sabe cómo sobrellevar esto. Uno sabe bien que no son cosas de aquel que hemos conocido. Entonces, es importante porque si no estás en la palabra, si no te interesa estudiar la palabra, esas críticas o esos comentarios te van a destruir. Poquita levadura leuda toda la masa. Toda la masa. Y verdaderamente, y también viceversa, para aquellos que no tienen cuidado de hablar, y más si son líderes, tienen que tener esa compasión de parte de Dios, porque dice más abajo ahí el apóstol Pablo, dice, si todavía no se quita el estorbo de ustedes, aquello que está estorbando la cruz, así dice, y yo, hermanos, hablando el apóstol Pablo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces, como líder, ten cuidado cómo te diriges a la grey del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que creer hasta el final en el sacrificio. No puede venir lo pasado para tomar lugar en lo presente, cuando en lo presente ya hay un pacto nuevo, hay un sacrificio, el cual es el perdón sobre aquello que nos presentaba que éramos culpables y que éramos pecadores, mas sin embargo Jesucristo vino a presentarnos el perdón y el sacrificio único de poder ser perdonados. Qué tremendo, entonces, hermanos, qué tremendo eso, hermano. Tenemos que tener ese cuidado. Sí, hermano, mire, yo le quiero decir a usted, si usted está yendo a una iglesia donde lo están forzando a regresarse a las raíces hebreicas, yo le aconsejo sinceramente que se aparte de esa iglesia, sálgase de ahí, porque usted va encaminado a algo que Pablo dice que no debemos hacer. Usted fue estorbado a no seguir la verdad, porque la escritura está llena. Ahora, hermano Noé, si estuviéramos hablando de un hombre loco, desjuiciado, un enemigo de la iglesia que quiere desviar al creyente, se entendería. Pero estamos hablando de un hombre de Dios, el périto arquitecto de la iglesia del Señor, que es el apóstol Pablo. Él es el que está escribiendo lo que estamos leyendo aquí. Él es el que Dios usó para enseñar a la iglesia. No pueden seguir de esa manera. Déjenme le leo brevemente en Romanos 10, porque vamos rápido aquí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, fíjese lo que está, no estamos hablando de un hombre que odia a los judíos, no estamos hablando de alguien que es antisemita, alguien antijudío, estamos hablando de un judío, hermano, de un fariseo, de la tribu de Benjamín. Estamos hablando de un verdadero israelita, el que está hablando aquí, hermano, usado por el Espíritu Santo, y dijo estas palabras, el apóstol Pablo, hermanos, fíjese que me le dice hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque fíjense lo que pasa aquí, hermano. Hay algo bien importante aquí, bien peligroso, pero importante lo que voy a leer aquí, los siguientes 2 versículos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer a Cristo abajo. Pero donde que quería yo enfocarme en esto, bien importante, el 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, hermano, se lo voy a poner bien sencillo y bien franco. Amén. Aquí se lo voy a poner como Pablo lo está poniendo. Usted sigue las raíces hebreicas o sigue a Cristo, pero no puede seguir las dos. Es lo que está diciendo Pablo aquí, porque el problema, hermano, no es
que cuando ya el hombre se dedica a establecer su propia justicia, ya nunca va a reconocer la de Dios. Esta es la razón por qué Israel está ciego a Cristo, está ciego a la verdad. Porque cuando vino el Mesías, cuando vino Cristo, dijeron, eres un impostor, tú no eres verdadero. Y porque rechazaron a Cristo, rechazaron el único medio que había para ellos de ser salvos. Y de igual manera como le pasó a los judíos, le sigue pasando al mundo hoy en día. Amén. Todo aquel que no reconoce a Jesucristo, la palabra de Dios, a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y el único medio de salvación por el sacrificio de la cruz, todo aquel que no reconoce eso, hermanos, se va a perder eternamente. Se va a perder eternamente. El que se quiere justificar por ceremonias está cayendo de la gracia, ya cayó de la gracia. Por eso dice aquí, cuando un hombre se determina a establecer su propia justicia, deja a Dios fuera del escenario y dice, no me importa lo que Dios dice. ¿Y qué dijo Cristo? Ustedes convierten en el mandamiento de Dios, lo quebrantan por sus tradiciones. ¿A quién le decía Cristo, hermano Noé? ¿A quién le dijo? Y conoceréis la verdad y serás verdaderamente. ¿A quién le dijo eso? A los judíos. A los judaizantes, hermano. No estamos hablando de una locura aquí en este programa, hermano, de Logos. No estamos hablando de algo absurdo. Amén. Estamos hablando algo que bíblicamente se lo estamos probando. Amén. Y ahí en el versículo 4 ahí dice todo también, ahí finaliza el apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, no hay más. Porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Así Déjeme es. leo qué significa esa palabra en el griego. Estamos en Romanos 10:4, ¿verdad? Ajá. Siga comentando. Pero sí tenemos que tener en cuenta el Señor Jesucristo, Él dijo, yo vengo no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Yo vengo a los enfermos, no a los sanos. ¿Por qué? ¿Por qué Él hablaba así? Porque los fariseos y los escribas, muchos se autojustificaban por sus obras. Entonces, ¿por qué? Porque tenían muy arraigada a la ley y por lo tanto, por cuanto lo tenían muy arraigado a la ley, ellos se sentían, como dice el apóstol Pablo, sujetos a su propia justicia, creyendo que lo que hacían era correcto, pero ya habían transgredido la ley, habían hecho de la ley, se habían hecho prepotentes ante el pueblo, ni siquiera ellos llevando la ley, pudiéndola cumplir, aún así ellos se hacían ver como personas que lo hacían. Amén. Entonces, Ayer ellos no se engañaban. amén. Ayer en este día, donde usted estaba diciendo que enfatizó ahorita en Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Yo me puse a buscar la palabra fin aquí, hermanos. En griego es la palabra telos. Telos, en griego, ¿ok? En el griego. Dice de la raíz primaria tello. Amén. Dice la interpretación, la conclusión de un acto o de un estado. La conclusión de un acto o de un estado. ¿Cuál era nuestro estado? Que estábamos sujetos a la ley hasta que viniera Cristo. Entonces, cuando dice aquí Pablo, porque Cristo es el fin de la ley para justicia, quiere decir, Cristo es el último acto. El último acto, el último estado. De Cristo para acá, ya no podemos justificarnos por la ley. Así es. Qué tremendo, hermano. Yo no sé en qué otro idioma quiere que se lo expliquemos, pero más claro que eso no se la podemos poner, hermano. No sé si usted quiere leer algo más, porque yo tengo algo más que quiero leer antes de irnos. Sí, no, adelante. No, nomás quiero voy añadiendo esto, ¿verdad? Ahí está comprobado una vez más. Entonces, tengamos cuidado. Pastor, me estaba acordando el otro día, usted me había comentado de una persona de por allá del valle, que había dicho que el 15 de mayo iba a venir el Señor Jesucristo. 14 de mayo. Y creo que también eran neojudaizantes. Puede que sí. Eran neojudaizantes que dijeron que ahora para el 15 de mayo, era el 15 de mayo, ¿verdad? Necesitaban reunirse allá porque el Señor venía por ellos. Jesucristo, el Mesías, venía por ellos. Entonces, pues no sucedió nada. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ya cuando la gente da fecha y todo eso, eso pasó a los adventistas en el 1800. Con esta, no, ¿cómo está? Elena White. Ellen G. White. Ajá. Que también 2 veces, y las 2 veces se quedaron viendo para arriba. Bueno, ya que mencionó a Ellen G. White usted, ella es la fundadora o la cofundadora de los adventistas. Y Elena G. White, las 2.400 doctrinas que ellos tienen fueron por la visión de ella. O sea, lo que Dios le decía a ella que tenían que todavía seguir, lo seguían.
Por eso ellos guardan el sábado, porque dice que Dios le dio una visión a ella, el cuarto mandamiento le dijo que tenían que guardar el sábado. Pero todo lo basaron en sus visiones. Sí, 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 pero lo que vengo es de que así es el engaño hoy en día. Jesús lo dijo, va a haber, miren que nadie os engañe, miren que nadie os engañe. Entonces, por eso escudriñad la palabra, porque en ella les parece que está la vida eterna. Entonces, todas estas cosas que Jesús nos demanda o nos mandó que hiciéramos, hay que hacerlas. Hay que verdaderamente enriquecernos en la palabra de Dios, para que no seamos fácil de mover, de conmover de nuestro pensamiento, así como colocó Gálatas, que en un momento titubeó y se movió del lugar, ¿verdad? Pero viene Pablo en la compasión, en el amor por la iglesia, viene y como pastor, ¿verdad? Viene y vuelve otra vez a meter la iglesia de Gálatas una vez más a la verdad, al Amén, sacrificio de gloria a Cristo. Dios. Y gloria a Dios por ello, hermano, porque mira, hermano, déjame le explico yo cuando usted habla de religión, de doctrinas falsas, de falsos maestros, de judaizantes, estamos hablando de gente, hermano, que tiene un poder tremendo, son bien posesivos, bien controladores, de tal manera que ¿cómo le dice? Promueven no promueven, imponen miedo a la gente, como le pusieron a Pedro. Dice que porque tuvieron miedo de ellos y arrastraron a Bernabé, lo arrastraron a Bernabé. Hermanos, si tenemos que entender nosotros, hermanos, estos son demonios detrás de estas doctrinas falsas. Detrás del judaísmo, hermano, aunque yo sé que son judíos, Cristo les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Amén. O sea, Cristo les está diciendo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Cosa seria, hermano. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado. Voy a leer una última escritura, hermanos. This is KXOA 18 AM Crane, Odessa, Bethlehem. Voy a leer una escritura antes de ya para irnos. Nos vamos a ir unos 10 minutos más. Yo creo que nos faltan. Nos vamos a ir, pero yo quiero leer aquí, hermano, algo bien importante. Dice, quiero explicarle que en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo no está hablando del matrimonio, está hablando de una anécdota del matrimonio. Amén. De una anécdota del matrimonio. No está hablando aquí un consejo matrimonial. Aquí Pablo está haciendo un paralelo en lo que decía la ley del matrimonio a lo que es el nuevo pacto. Y lo está aplicando al nuevo pacto. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con... Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Porque mientras estábamos en la carne, en las pasiones de las pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Hello. Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley de Moisés. Pero fíjense lo importante que dice aquí. Lo que Pablo está dando, una anécdota del matrimonio. Y está diciendo el apóstol Pablo de esta manera. No podemos estar casados con la ley y con Cristo. Es otra manera que lo presenta. O sea, usted no puede estar bajo el pacto de ceremonias y en Cristo a la misma vez. Dice el apóstol Pablo. Lo explica de todas formas, hermano. Pablo usó todas las anécdotas de la ley para enseñar a los judíos y a la iglesia cristiana que no podemos justificarnos por las ceremonias de la ley. De otra manera, vamos a caer de la gracia. Hermanos, hermanas, es pecado
meterse a las raíces hebreicas. No es pecado estudiar la cultura, aprender de ella, pero es pecado querer justificarse por las ceremonias de la ley, porque de esa manera están insinuando de que lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario no fue suficiente. Dios nos ayuda. Sí, amén. Y ahora tenemos que entender que, acuérdense que el pueblo de Israel, por cuanto no creyó en el Señor Jesucristo, pasará la gran tribulación. Entonces, si usted es parte de las prácticas y de las costumbres de los judíos que negaron al Señor Jesucristo, que aún siguen esperando al Mesías, usted va a pasar la gran tribulación, si es que la muerte no le sorprende antes. Así es que yo le invito, ¿verdad? Y yo creo que el pastor también, le invitamos, ¿verdad?, a que venga la libertad, que venga a lo que es el pacto nuevo, la promesa. Usted es hija de la promesa por cuanto ha creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no puede estar esclavizada a rudimentos, ni costumbres, ni prácticas que en un tiempo fueron para un propósito, pero ahora son la sombra de lo que había de venir, eran la sombra de lo que había de venir, y ahora dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, ahí queremos llevarlo, ahí queremos dejarlo en Cristo Jesús. Amén. Así es que retome, si en un momento ha pensado en esto de regresar al judaísmo o de poder ser partícipe O si ya de eso, regresó. o si ya regresó, ¿verdad? Porque se ve muy bonito, porque las costumbres son más sanas. Déjeme decirle que lo que importa aquí es lo espiritual, porque las cosas materiales aquí se van a quedar, hábitos, costumbres, se van a quedar aquí. Entonces, nuestro deseo y nuestra pasión es de que usted sea partícipe del arrebatamiento de la iglesia que está a punto de acontecer, pero queremos advertirle, verdaderamente advertirle, que se deje de esas cosas para que cuando el Señor venga la encuentre libre en Él. Entonces es importante. Nosotros estamos advirtiendo, tratando de dar al antídoto a todo este tipo de engaños con la palabra de Dios. Amén. Amén. Y es lo que estamos procurando. Gloria a Dios. De eso se trata, hermanos. Quiero leerle un último ya por despedida. Pablo le dice a los Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz. Se está refiriendo a los judaizantes y a los gnósticos, que no acepta que el sacrificio de Cristo justifica al hombre. Así es. Le quieren agregar otras cosas. Unos de plano ni creen. Pero la iglesia moderna, mano, cuando se quiere justificar me refiero a los que se llaman cristianos, no a los judíos mesiánicos. A todo aquel que se llama hijo de Dios o cristiano y quiere practicar las ceremonias de la ley para justificarse delante de Dios, se constituyen en enemigos de la cruz, porque están insinuando y diciendo con sus acciones, no fue suficiente lo que hizo Cristo en la cruz. Hay que agregarle un día sábado. No fue suficiente, hay que agregarle no comer carne de marrano. Y tengamos cuidado, hermano, porque si deshacemos la gracia de Dios, si desechamos la gracia de Dios y el pacto de Dios, que es justificación por fe, justificación por gracia, justificados pues por su sangre. Si hacemos esas cosas y desechamos el único medio de salvación, es posible que así como los judaizantes se perdieron eternamente, que usted también se pierda por haber rechazado el único plan de salvación, que es Cristo y su obra redentora que Él hizo en la cruz de Calvario. Cuando Él dijo, hermano, consumado es. Consumado es. Cuando Él dijo consumado es, ¿a qué se refería? La ley, los profetas, en mí se cumplen. El fin de la ley llegó. El fin de la ley llegó. Amén. Pero no es posible. Así es de que, hermanos, gracias, hermanos. Yo creo que ya dicho esto, ya le dimos fin al estudio. Podemos seguirle por otros 5 semanas. Pero yo creo que tuvimos 4 estudios bien dados, hermanos, bien explicados. Amén. Y si no, pues ahí búsquelo en Facebook y mire los pasados, ahí están. Pero le deseamos unas buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sí, amén. Somos libres en Cristo. No tenemos que sernos judíos. No tenemos que seguir ceremonias. No tenemos que querer justificarnos por ningún otro medio más que a Cristo. Nuestra fe puesta en Jesucristo
y en su obra redentora completa en la cruz de Calvario. Amén. No es pecado comer carne de marrano, no es pecado comer cosas. Ahora, en lo práctico, si usted tiene alto colesterol, bájele la grasa. Si tiene azúcar, bájele el azúcar, porque si no, al solo que se quiere ir más pronto para el cielo, pues sígale por donde va. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Este ha sido el programa Logos para este día lunes, día 2 de junio. Hermano Noé, gracias por estar aquí conmigo, hermano, y yo con él. Es el programa que hicimos juntos, Sí, el amén. programa Logos. Vamos a tener otros invitados en un futuro. Ya para la otra semana vamos a tener un tema diferente, amén. Ya acabamos con este tema. Hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Y quiero nomás decirle, ¿verdad? Si alguien que nos está viendo ahorita por internet, por Face Live o por audio, ¿verdad? Que nos está viendo ahorita aquí por la radio. Si hay algo, por ejemplo, en tu iglesia que están practicando que tú crees que no es bíblico, y quieres hacerlo notorio, hazlo notorio y nosotros con mucho gusto, a través de la palabra, como hemos dicho, todo a la luz de la Biblia, ¿verdad? Podemos traerlo, podemos revisarlo y así para que salgas de esa duda o de esa confusión, y te sientas en la libertad en la cual Cristo nos ha llamado. Así es que Dios les bendiga a todos, mis hermanos, bendiciones, fuerte abrazo. Así es que nos vemos para el próximo programa, el lunes, si Dios nos permite, el programa Logos, un estudio expositorio en estos últimos tiempos. Así es que los esperamos. Se despide su hermano Noé Ramírez, pastor Jesse Pando. Dios los bendiga a todos, que tengan un buen fin de semana. La Nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica en estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Mi Dios no está muerto, Él vive en mi corazón.